En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar. Agua y Saneamientos Argentinos. Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda. Registra hoy tu línea prepaga marcando asterisco 234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 18 de octubre. Buenos Aires Ciudad. ENACOM. Presidencia de la Nación. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. Vuelve Vamos los Jueves. Aprovecha un 15% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Galicia en las mejores marcas. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Acumula más ahorro canjeando tus puntos Quiero. Conoce esta y todas las promociones que tenemos para vos en bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes los días jueves. Costo financiero total efectivo, tasa nominal y tasa efectiva anual es 0% cada 1.000 pesos en 3 cuotas. La cuota será 333 pesos con 34. Más información en bancogalicia.com/promociones. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. En silêncio, à beira do grito, chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden seguirnos en el canal de YouTube de la radio, en Ecomedios, en YouTube /Ecomedios 1220. En Twitter pueden seguir en @Hernán Dobri o en Facebook /Hernán Dobri. En la noche de hoy de Voces y Memorias nos acompaña un ensayista, poeta, traductor de literatura de la lengua portuguesa y autor de relatos para niños. Se graduó en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre el pensamiento de Martin Buber titulada El oyente de Dios. Es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión del Negev en Israel. Participó como profesor invitado de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la ciudad de Guadalajara, México. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española y miembro de número de la Academia Argentina de Letras. También es miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas e integró el Tribunal de Ética de la Comunidad Judía de la República Argentina hasta su disolución. Es colaborador permanente del diario La Nación y además integra un trío de música y poesía junto a Marcelo Mogileski y César Lerner. Entre las distinciones que recibió a lo largo de su carrera es la faja de honor de poesía y ensayo de la Sociedad Argentina de Escritores, el Premio Nacional de Literatura de Ensayo Común Presencia de Bogotá, el Premio Conex de Platino 2 veces, uno por la disciplina de ensayo literario y otro por el ensayo filosófico, el Premio de Lector Emérito de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, el Premio de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires. Fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009 y recibió
la pluma de honor otorgada por la Academia Nacional de Periodismo por la tarea que desarrolla en la prensa escrita. Entre sus libros de ensayo se destacan El silencio primordial, Lo irremediable, El sentido y riesgo de la vida cotidiana, La nueva ignorancia, Ensayo de intimidad, una biografía de la lluvia, Los apremios del día, El enigma del sufrimiento, El miedo a la política, La extinción de la diáspora judía, Las huellas del rencor y su más reciente libro, Locos de Dios. También ha escrito cuentos para niños, como República de Evidencia, El tobillo abandonado, Angustia y cada cosa, La vida es siempre más o menos, Natalia y los que luces. Y en poesía, sus libros más importantes son Zona de indignación, Canto abierto, Ciertos hechos, Ben David. Hoy nos acompaña, disculpen, y El fondo de los días, Hombre en la tarde, Ruinas de lo diáfano, Líneas de una mano, Hechos de pequeñas cosas y Hombre reunido, que reúne justamente toda su producción poética. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Santiago Kovatlov. Muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a vos, Hernán, por esta oportunidad de cambiar ideas sobre mi trabajo y sobre las configuraciones que puede tomar la tarea de un escritor. Hace muy poquito tiempo salió el último libro, Locos de Dios, Huellas proféticas en el ideal de justicia. Así es, acaba en verdad de salir hace 10 días. En el libro, en la introducción del libro, destacas que te demandó 5 años de composición, que fueron desiguales en lo que hace a su rendimiento. Hubo en cada uno de ellos meses prósperos y otros de extravío. En estos años de empleo en escribir se desdibujó. Las palabras se negaron a brindar lo que yo les requería. En aquellos, en cambio, las ideas encontraron sin mayor esfuerzo su mejor formulación. ¿Qué pasó que te llevó esos 5 años poder componer todo este libro? Sería prudente no responder como si uno supiera plenamente qué es lo que ocurrió. La creación es siempre un proceso que depende de la fortuna que ciertos días deparan como para poder sentir que lo que se hace responde a un imperativo profundo, a un imperativo íntimo, y otros días en los cuales esa intimidad con lo que se trabaja pareciera replegarse, desaparecer, y nos deja frente al texto sin tener una idea clara de lo que estamos buscando, ¿no? Esta ambivalencia, esta pendularidad es muy común en todos los géneros literarios, está asociada al concepto de inspiración, sin duda alguna, y si por ella se entiende la posibilidad de ser visitado súbitamente por una propuesta incitante que viene hasta nosotros bajo la forma de una idea precaria pero insinuante, o de unas palabras que están articuladas de tal modo que presentimos allí la presencia de un poema, entonces no hay duda alguna que la inspiración nos dicta las primeras propuestas que habrán luego de ser desplegadas a través del trabajo. El trabajo es una decisión, la irrupción del texto como idea, como sugerencia a ser abordada, es una gracia. Pero ¿el problema fue la inspiración en sí o el tiempo que llevó también la investigación? Porque investiga puntualmente diversos personajes a través de la historia que requieren un estudio muy especial. Ya no es una inspiración donde uno podría decir, el caso de la poesía, de inspirarse y escribir, sino que acá se nota un trabajo de muchísima investigación sobre textos y sobre los propios autores. Digo, ¿eso fue lo que más llevó o no, el poder escribirlo? No, yo investigué durante 2 años y medio, casi 3, e invertí 2 en la composición del libro, donde las dificultades aparecían como menos controlables por el deseo o la voluntad, era justamente en la composición, es decir, en el encuentro con la dimensión tonal del texto, en la coloratura de la prosa, en la posibilidad de infundirle a lo que se decía la intensidad de una vivencia, puesto que el ensayo es para mí el destino emocional que corre una idea.
Es decir, que nosotros traducimos como ensayistas las provocaciones que un tema o una idea nos suscita, de manera que podamos comunicarle al lector la intensidad con que vivimos un concepto o una propuesta argumental. ¿Y quién sería hoy? Porque acá abarca las huellas proféticas durante muchos periodos de la historia y muchos personajes de la historia, incluso escritores como Camus. Sí. ¿Identificaría algún profeta hoy o en estos tiempos post-Camus? Habría que aclararle al oyente qué entendemos por profeta, porque el concepto está muy, yo diría, desgastado por una comprensión muy convencional que lo asocia al vidente, al hombre que es arrebatado por un estremecimiento divino que le permite vislumbrar un futuro que los demás no alcanzan a ver. No, yo no lo entiendo así. Para mí el profeta es el hombre que es capaz de diagnosticar un porvenir cercano en virtud de los emergentes que le advierten el presente, de las conductas que le advierten el presente. Aquí los profetas son aquellos hombres que desde la época de los nabíes, como se les dice en hebreo, de los profetas hebreos, hasta la actualidad, se plantaron frente al poder político y le demandaron una conducta que estuviera más cerca de la ética y fuera más fiel al cumplimiento de la alianza. Con posterioridad a los rabinos y a los propios profetas, hubo hombres y mujeres sin duda que fueron capaces de sostener ese espíritu de demanda de reconciliación entre ética y política, no porque estuvieran persuadidos de que esa reconciliación podía ser plena, sino que estaban persuadidos de que esa reconciliación era indispensable para que el ideal de justicia social imperara en la sociedad. En el presente tenemos algunos ejemplos de hombres, cuando hablo de la actualidad no hablo de los últimos días, de hombres que han probado hasta qué punto fueron capaces de diagnosticar el presente y de augurar el porvenir. El caso de Gandhi es uno, el caso de Mandela recientemente es otro. Es otro los casos planteados. Camus también, sin duda, y son figuras que han atraído la posibilidad de ser escuchados como grandes diagnosticadores del porvenir, del presente en función del porvenir. Entre nosotros un hombre que en el siglo pasado procedió así y con una gran visión de lo venidero en función del análisis del presente fue Alberdi. Alberdi tuvo esa capacidad de entender por dónde pasaban los desafíos de su tiempo, que encarados y resueltos podían augurar una calidad de porvenir para la Argentina distinta o distinto de los conflictos que le planteaba la fragmentación del país en medio de su dificultad para ser una república. Y en su caso, en el final del kirchnerismo, ¿tomó estos parámetros para hacer las denuncias y las críticas de esta falta de ética y política que se vivía? Tal vez, no podría asegurarlo porque no me puedo situar en el lugar de un buen diagnosticador del presente, en todo caso sí de un hombre muy volcado a la tentativa de discernir lo necesario para la organización nacional. Las huellas del rencor, que es el último libro que yo dediqué a las cuestiones nacionales, es un libro que intenta pensar en lo que se suele llamar grieta, es decir, ¿qué es el rencor? El rencor es la imposibilidad de inscribir al otro en el lugar de un interlocutor. Es rencor hacia quien está catalogado como enemigo, es rencor hacia quien no piensa como nosotros. Es decir, es una postura autoritaria, prejuiciosa e intransigente
que por lo tanto no pertenece al ámbito de la política, porque la política es la capacidad de consensuar con aquel que no piensa como nosotros conductas que compartidas generan convergencia y unidad. Pero lo que también es cierto es que Locos de Dios es un libro que lo escribí como argentino, llevado por la vivencia, como bien lo insinuabas recién, de una temática que me desvela, que es la relación entre ética y política. Otra de los puntos que me parecieron muy interesantes del libro es una frase que remarca, donde dice que Grecia concibió la inspiración como tributo divino y al poeta como vocero de ese don celestial. La palabra transfigurada podía de tal modo trascender su habitual medianía y brindar belleza, es decir, una versión deslumbrante de la verdad. Esa fue la convicción de muchos, por no decir de todos, hasta que en el escenario ateniense irrumpió Platón. La suya, al parecer, es la primera condena occidental que sufre la poesía. ¿Por qué? Bueno, allí lo explica Platón en la República. Él considera que el poder del poeta consiste en presentarnos como plausible y verosímil aquello que no lo es. Es decir, que lo que produce su imaginación, en virtud del arte de la palabra, se convierte en verdadero para quien lo lee cuando quizá no lo sea. Y a esto habría que añadirle algo que Platón también considera nefasto, y es que la emoción generada por la belleza literaria debilita el razonamiento de los hombres, impulsándolos a concebir como verdadero cosas que no solo no lo son, sino que además lo alejan de la percepción auténtica de la realidad que se le debe demandar a un ciudadano. El pensamiento totalitario de Platón, en este sentido, requería que los poetas, y por lo tanto los trágicos, los músicos que componían música más cercana al lirismo que a lo marcial, fueran expulsados de la ciudad, para lograr que la ciudad se concentrara en aquellos requerimientos de la lógica y del poder que permitieran gobernar con criterio francamente universal y no subjetivo. Estamos conversando con Santiago Kovatlov. Vamos a escuchar la primera obra que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Stabat Mater, La Dolorosa, de Pergolesi. En un segundito estamos de vuelta.
no quise pisar el final del tema. Los otros días Barenboim se enojó con la gente que aplaudía antes de que terminara cada uno de los movimientos de la sinfonía de Haydn. De Brahms, disculpe. De Brahms, sí, yo estaba en el CCK. Era lo que escuchábamos recién, era Dolorosa, de la obra Stabat Mater de Pergolesi, que eligió Santiago Kovatlov para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta obra? Bueno, es difícil terminar de explicar por qué algo nos resulta musicalmente esencial, sobre todo si uno parte de la convicción de San Agustín de que la música llena nuestra vida de sentido, pero no tiene ningún significado. Es difícil inscribir una melodía en un significado específico y singular y excluyente. Todo indicaría que por el título estamos en un espacio, en una atmósfera religiosa, y eso es verdad también. Pero lo que más me conmueve cuando escucho a un compositor como Vivaldi, o como Pergolesi, o como cualquiera de los grandes autores del barroco italiano, es que traducen emociones que no han perdido vigencia, aunque la modalidad expresiva que adopten sea característica de una época. Pero esto es realmente sorprendente, y a mí esta melodía particular, al igual que otras que elegí para el programa de hoy, tienen esa función de promover en mí un sentimiento de profunda intimidad con aquellas vivencias, no digo atemporales, pero sí constantes, que dominan el espíritu de un hombre: el tiempo, el dilema de la identidad, el sentimiento de que la infancia subsiste en nosotros como una fuerza orientadora de muchas percepciones que tenemos. En fin, es nuestro Aleph, la música. ¿Escribe con música? Si escribo, no, yo no soy músico. No, si escribe con música de fondo. Sí, sí, no, depende que puedo, digamos, escribir con música de fondo, pero no puedo corregir. Cuando corrijo necesito un silencio absoluto, porque se me escapa la percepción melódica de la frase y a veces los lugares comunes que amenazan permanentemente la expresión y que no contribuyen a infundirle a la frase toda la tersura y precisión que uno desearía. Así que opto por el silencio. Pero cuando estoy escribiendo, inicialmente en la primera versión, y si estoy en mi casa, sí, en mi estudio escucho música. ¿Qué música? Siempre música clásica en general, ¿no? Digamos, Dvořák me acompaña muchísimo, ¿no? Los quintetos de Dvořák. Entrando en el terreno de la poesía, en alguna entrevista dijo que creo que mi poesía es el módico triunfo que pude lograr sobre el sentimiento del tiempo, tal como lo aportan los años. ¿Por qué? Y porque me parece que la vejez o el envejecimiento deparan dos vivencias muy interesantes para mí, que soy un protagonista de esa etapa. Una es la transformación extraordinaria que sufre nuestro cuerpo a raíz de los años que se acumulan y la reconfiguración de nuestra energía vital. La otra es el descubrimiento de la cercanía de la muerte, que no nos amenaza a través o no nos acorrala ni nos persigue a través de una enfermedad o de un mal, sino a través de una lógica deducción, ¿no es cierto? Si un hombre como yo tiene 75 años, bien puede vivir, si tiene suerte, 5 años más razonablemente bien, si ahora yo me siento muy bien, pero es conveniente no excederse demasiado para no vivir la humillación de la enfermedad y del deterioro en niveles extremos. Esta proximidad de la muerte no remite a nada melancólico ni sombrío, al menos en mi caso, sino una evidencia conmovedora de que somos tiempo. Todo esto va a encauzarse en la poesía,
pero no para expresar, como digo, un sentimiento melancólico, sino un sentimiento que tiene que ver con una emoción dominante, haber sido uno por una única vez. Y este sentimiento de la singularidad de nuestra experiencia, de haber existido y de existir por única vez, es fuertemente inspirador, promotor de la cercanía de palabras seguramente que luego terminan por ser poéticamente útiles. En la introducción de justamente de El hombre reunido, comentaba que el poema constituye como poeta a quien lo escribe, mientras lo escribe. Una vez compuesto, el poema, el logro innegable de quien lo ha escrito, se convierte a la vez en el sepulcro del poeta. Acusa su ausencia, pero habrá resurrección para él si la inspiración renace. Es como un poco drástico al hablar de este desprendimiento de la obra, ¿no? Tal vez sí podría ser leído así. Yo lo que he querido decir con eso es que una vez que el fruto ha sido cosechado, uno ya no es necesariamente el protagonista de su creación. Ni el dueño. Ni el dueño. Es fundamentalmente alguien que asiste a la irrupción de una obra que le permite reconocerse como escritor en un pasado, que es el de la composición de esa obra, pero en ese presente en el cual uno no compone, uno no está escribiendo, entonces en ese momento, rigurosamente hablando, uno no es un poeta, porque el ser poeta no es un título perdurable en el tiempo, más allá del ejercicio que se hace de la creación. Entonces creo que la poesía es una experiencia que nace y muere en el transcurso del proceso de composición. ¿Y cómo es ese proceso en su caso? Bueno, guarda mucha relación con lo que decíamos al comienzo. Sobre la inspiración, ¿no? Con la inspiración. Entendiendo por inspiración la súbita irrupción de una percepción de la realidad que rompe con la familiaridad abusiva que teníamos con ella. Rompe. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido muchas veces en mi estudio, cuando llegan los alumnos de mis grupos, que uno advierte de pronto en una pared un cuadro y me dice: pero qué lindo cuadro, qué bien que hiciste en ponerlo, la verdad que queda muy bien. Y yo le digo: mira, vos estás viniendo a este grupo hace 4 años, este cuadro está desde hace 5 años. No es que yo lo puse, es que vos lo descubriste. Hasta ahora había sido inútil que lo vieras porque no lo percibías. Entonces hay algo en la creación y en la poesía que es similar. Árboles, calles, objetos, rostros se cruzan con nosotros a diario, pero de pronto, uno de esos rostros, de esos árboles, de esas calles, nos habla con una elocuencia particular y nos invita a tomar la palabra. Este pasaje de la familiaridad excesiva al deslumbramiento propio del asombro, esto es lo que habilita la aparición del poema. En el caso de la poesía, ¿trabaja solamente con la inspiración o también con la investigación? Porque en el caso de los ensayos, obviamente requieren un montón de investigación y lectura previa. Sí. ¿En el caso de la poesía es igual? Bueno, hay un punto donde las cosas parecieran coincidir. La terminología que se emplea en un poema tiene que ser muy cuidadosamente observada y es necesario investigar para saber si los términos que se emplean son realmente los adecuados, en el orden sinonímico, en el orden de lo que podría ser el fraseo, las subordinadas, el empleo de un tiempo verbal. Hablaba más que nada de lo que es la temática, ¿no? De la investigación de la temática, no tanto de la escritura en sí, sino del tema del que va a escribir. No, el tema en general se me impone como inmodificable. Normalmente un tema propone su configuración en el poema y eso yo lo acato.
Estamos conversando con Santiago Kovatlov. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Estábamos escuchando Canción sin palabras de Mendelssohn, obra que eligió Santiago Kovatlov. Lo confundí con uno de sus parientes. Así es. Después de todos los dos nombres dicen lo mismo. Tanto lo he leído a Jacobo Kovatlov también, que en mis años de estudio sobre los temas de dictadura que tuve el lapsus de confundirlo. Sí, no, es un honor que me confundas con él. Hace un ratito estábamos conversando sobre el tema de la poesía y la inspiración, y en el prólogo de En Hombre Reunido cito una frase de Borges, en la que dice: si leemos un texto literario y ese texto no nos impulsa a leerlo en voz alta, el texto ha fracasado. Y después, en sus propias palabras, dice: hoy, sin embargo, parece perdida la necesidad de leer con la voz. ¿Acaso por eso también hemos perdido la necesidad de leer poesía? Justamente basado en esto que tanto dice Borges como usted, quería pedirle si alguno de sus poemas, si podría leernos hoy, justamente para revivir esa poesía escrita que plasmó en sus años. Bueno, me das una oportunidad muy grata. ¿Alguna que elija que le sea representativa? Acá hay un poema que tal vez pueda resultar expresivo de lo que venimos conversando. Forma parte de Hombre Reunido, el volumen que agrupa mis 9 libros de poemas publicados. Se llama Retrato en sepia. No tengo trato con seres cautivantes, ni mis pasos frecuentan bosques o ríos caudalosos. Cemento agrisado en mi balcón, cañas blancas, plantas secas en la sala. Eso es todo. Soy un hombre inmóvil. Lo usual es el pan de mis ojos, calles de siempre, el bar de siempre. Hay en mis repisas cosas que no están donde se encuentran. Yacen aquí, estancadas, invisibles, como todo lo olvidado. Nada mágico en nada. Los milagros naufragaron hace mucho. Hay, es cierto, un temblor repentino cada tanto, residuos de una emoción que me impide encallar en la costumbre y me arrastra de vuelta hacia el revés de lo evidente, para que sepa que no es bajo la piel, sino en la piel, donde arraiga lo abismal, ese fondo sin forma que se apiada casi siempre de mí, como de todos, y se enmascara en lo quieto, para hacerme creer mientras cava y roe que nada pasa, que nada nos sucede. Es del año de los últimos libros. Es un poema que forma parte de un volumen que se titula Líneas de una mano, que es de 2012. En una entrevista hace un tiempito decía que le gustaría ser leído con un hombre que le habla al oído al que lee, que es algo parecido a lo que nos acaba de regalar, que está vivo. Sé que irremediablemente la literatura envejece, pero no necesariamente todo lo que uno ha escrito tiene que morir. Tal vez algunas líneas se salven y signifiquen algo para generaciones venideras también. Yo solo me he propuesto honrar la hermosura de la lengua y la emoción de pensar. ¿Qué cree que de su obra, justamente como lo decía recién, se puede salvar, se va a salvar para el futuro? No tengo idea. No tengo idea, porque es muy difícil. ¿O qué le gustaría? Es muy difícil, sí. Es difícil precisar que puede resultarle significativo a un otro venidero.
¿Qué querría yo? Que algo de lo que he escrito le signifique íntimamente algo a alguien. Un poema, el fragmento de un ensayo, una línea de un cuento para niños, un párrafo de un artículo. Yo no distingo mucho entre el valor, o no soy propenso a distinguir jerárquicamente mucho en lo que hace al valor de los géneros, ¿no? Me preguntaron más de una vez si yo prefería escribir poesía a ensayo, o si para mí las notas periodísticas tenían menos valor que un poema. Y lo cierto es que no es así. Cuando uno compone, pone todo su ser en lo que compone, con independencia del género o del registro tonal en el que lo haga. Esa convicción yo la tengo. Yo jamás he escrito algo que no me resultara indispensable. Hay una certeza en ese sentido. Creo que solo vale la pena escribir lo que nos permite constituirnos ante nosotros mismos como seres razonablemente evidentes. Y habla tanto, obviamente habló de todos los formatos, y siempre habla de la vocación de la escritura. Que para usted en su vida la escritura es una vocación, y suele decirlo muy drásticamente, como que la vocación es una fatalidad. Sí. No es algo que uno elige. La literatura no me interesa, no puedo dejar de escribir. Estoy condenado a hacerlo. Es mi pasión, es mi vocación. Escribo porque me da mucha felicidad hacerlo. Sí. ¿Es tan duro de sentirlo como una fatalidad? Bueno, cuando yo digo que la literatura no me interesa, lo que quiero decir es que no me dedico a ella porque me resulte interesante como tantas otras cosas que también me interesan. No es un interés el que me impulsa a escribir. Hay algo ineludible en la vocación. Yo suelo repetir eso. Uno no tiene una vocación, es la vocación la que nos tiene a cada uno de los que la tenemos o vivimos con ella. Es una fatalidad. Yo no elegí mi vocación, yo elegí otras cosas, y si puedo elegir es porque tengo alternativas. Si yo dejara de escribir, no sé qué haría, no sé cómo infundiría sentido parcialmente, al menos a mi vida. Tendría la convicción de que si dejara de escribir, solo duraría. ¿Y en qué momento nació esa vocación? Pues recién hablábamos un Sí. poco fuera de micrófono. Sí. Yo recuerdo con nitidez una tarde en el jardín de la casa donde vivía con mis padres en Córdoba, en La Boulas, en la que desplegué mis soldados en el césped para volver a hacer una batalla y verlos combatir. Y por un motivo que desconozco, es verdad que ya tenía 13 años, no pude jugar. De pronto perdieron vida, se me impusieron como soldados de plomo, ya no eran mis amigos, ni latía en ellos el fervor del juego que yo quería imprimirles. Descubrí que no podía jugar. Fue un descubrimiento abrumador. También recuerdo que los volví a guardar casi horrorizado, como si hubiera profanado yo un pacto entre ellos y yo. Y me pregunté qué iba a hacer. Traté de volver a jugar 2 o 3 días después, pero no podía. Me interesaban otros juegos, por cierto, el deporte, el fútbol, pero los soldados eran parte de mi intimidad imaginativa más grande. De manera que, sin que pudiera yo reconstruir la transición, en un momento dado empecé a escribir historias en las que contaba cosas como aquellas que desplegaba en el juego con mis soldados.
Y creo que escribí o empecé a hacerlo para seguir jugando. Y creo que sigo jugando. ¿Y en qué momento descubrió que era la vocación? Que esa iba a ser su vocación. Porque no podía dejarla, era algo que permanentemente se me imponía como grata, necesaria, imperativa. Siempre tener en la mano una pluma y un cuaderno me resultaron prolongaciones indispensables del cuerpo. Pero el sentido de decir, bueno, voy a ser escritor, me voy a dedicar a esto, me imagino que no habrá sido a los 12, 13 años. No, yo supe que quería ser un escritor porque me gustaba escribir, no sabía si podría vivir de eso, y un día recuerdo que ya en Buenos Aires, habiendo vuelto del Brasil, donde viví tantos años, Sábato me dijo, mire, si le importa la literatura, no trabaje en ella como profesional. Haga cualquier otra cosa, sea empleado de almacén, trabaje en un garage, pero no viva de la literatura, viva para ella. Y creo que fue un gran consejo. De hecho, yo me gano la vida como docente y conferencista, y la literatura, aun cuando mis libros se reediten en forma constante, no es un medio de vida. Es la evidencia de que uno suscita un escaso interés colectivo. Pero, sin embargo, su familia ya tenía muy en claro que iba a ser escritor, porque hace un tiempo reencontró la versión de Ecce Homo, donde su madre le había dedicado a los 19 años, diciéndole que espero que publiques tu primer libro. Sí. Con lo cual parece ser que ya a los 19 años ya la familia tenía claro que iba a ser escritor. A los 19 años yo ya tenía la convicción de que eso quería ser, y que a eso me quería consagrar en el sentido más hondo del término. Y de hecho mis padres me apoyaron muchísimo. Siempre fueron extraordinarios proveedores de libros para mí. Tanto para la lectura como el primer libro lo publicó gracias a su padre, ¿no? Sí, de hecho ese primer libro, un libro que no se ha difundido por fortuna, porque fue una composición muy prematura que yo hice al volver de mi primer viaje a Europa, describiendo las vivencias líricas de descubrir la inversión de las estaciones, otros idiomas. Yo se lo di a mi padre para leer. Yo lo escribía en la mañana temprano. Yo me levantaba a las 4:30 y escribía entre 5 y 7. Y mi padre solía aparecer en el living de casa con un mate alrededor de las 6 para acompañarme silenciosamente en una mateada. Y un día se lo di para leer, cuando creía haberlo finalizado. Y pasaron varias semanas sin que me respondiera si lo había leído o no. Entonces una vez le pregunté, digo, papá, ¿pero pudiste leerlo? Y él me respondió muy airadamente, me dijo, no pude, estoy ocupado, tengo mucho que hacer, tenés que darme más tiempo, yo no tengo todo el tiempo libre. Y a mí me inhibió bastante, digo, bueno, está bien, yo no quería molestarte, pero como hace tiempo que te lo di. Y no era cierto, no solo lo había leído, sino que lo había mandado a imprimir, y había hecho una edición casera de 200 ejemplares, que me trajo una tarde al volver del trabajo. Yo no lo podía creer. El libro llevaba una foto en la tapa de mi hermano, que es un excelente fotógrafo, es un gran fotógrafo y un gran diseñador, que vive en Brasil, y el libro estaba editado. ¿Qué sintió en el momento que lo tuvo en las manos? Bueno, qué difícil responder con claridad.
sentí una felicidad extraordinaria. Sentí que no había nada que me pudiera dar lo que esa felicidad me estaba dando, la de ser autor, siendo chico todavía, un autorcito, pero un autor. Tenía mi primer libro y tenía un título con un galicismo que en español es discutible, que es La Constatación, que es la traducción más. Yo creía haberlo escrito en castellano, pero estaba escrito en portuñol, porque yo dominaba en ese entonces mejor el portugués que el castellano. ¿Y esos años en Brasil, cómo lo recuerdan? Porque fue ahí su puntapié inicial para estudiar la filosofía, ¿no? Uno de sus profesores del secundario, Gino Renieri, fue el que lo inspiró para estudiar filosofía. Sí. Sí, era un momento extraordinario. Yo estudiaba en un colegio privilegiado, como podría ser aquí el Jean Mermoz o el Cristoforo Colombo. Era un colegio italiano, Dante Alighieri, con profesores de excelente nivel y donde había enseñado Giuseppe Ungaretti. Era un gran colegio. Mi padre en ese sentido lo eligió muy bien. Muy exigente, pero muy propicio para un chico lleno de inquietudes intelectuales. Ahí hice mis primeros amigos italianos y de hecho aprendí en forma paralela el italiano y el portugués. Aún hoy mantengo correspondencia con amigos italianos de aquel entonces. Pero estando en el gimnasio, ¿no es cierto?, en el colegio secundario, conocí al primer profesor de filosofía con el que tuve contacto en mi vida, que era un verdadero actor, un hombre que tuvo la inteligencia de ingresar a la sala en la que estábamos los chicos, en un colegio mixto, y nos dijo muy sucintamente, era en italiano, era napolitano, hablaba con ese acento tan pronunciado, esa musicalidad tan propia. Miren, yo soy el profesor de filosofía, lo que yo les voy a transmitir no tiene ninguna importancia. Yo les voy a hablar de la belleza, pero ¿qué puedo decirles yo de la belleza? Desde el hecho mismo de que si ustedes ven mi aspecto, soy un hombre envejecido, de aspecto algo enfermizo, lo reconozco, y ¿qué le puedo decir yo de la belleza a ustedes que son tan jóvenes y hermosos y plenos? O de la muerte, ¿qué les importa a ustedes la muerte? ¿Qué tiene que ver con la vida de ustedes la muerte? O las preguntas, ¿qué las preguntas a ustedes que tienen respuesta para todo? Porque han comprendido ya cuál es el valor de las cosas. De modo que se pueden retirar, yo no les voy a poner falta. Tienen hora libre. Nadie se movió. Yo estaba absolutamente atónito. Había escuchado a un hombre grande, que en ese momento tendría 50 años, expresarse como yo creía que debía expresarse un hombre libre, no atado a prejuicios, con sentido del humor. Y me acerqué luego a él para decirle que yo quería hacer eso. ¿Cómo? Me dice, ¿cómo eso? ¿A vos te parece que tu padre paga un colegio particular para que vos pierdas el tiempo con esto que yo hago? De ninguna manera. Voy a hablar con tu papá para que te saque del colegio. No lo hizo, claro, sino que nos acercamos más y más y terminó siendo mi primer maestro y el hombre que me enseñó que preguntar es más importante que responder. Santiago Kovatlov, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó lastimosamente el tiempo, nos hubiéramos quedado conversando muchísimas horas más, así que lo comprometeré para otra oportunidad. Yo te agradezco mucho la hospitalidad, la sensibilidad, la posibilidad de que nuestro diálogo esté asentado en tu frecuentación de algunos de mis libros y en tu sensibilidad para poder percibir que un escritor
no puede querer nada más que ver qué destino corren sus libros en alguien. Y vos hoy me permitiste a mí advertir que estaba con un lector. Así que te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Voces y Memorias. En la operación técnica Javier Martínez. Nos vemos el próximo martes. Chau. En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar. Agua y Saneamientos Argentinos. Ministerio del Interior. Obras Públicas y Vivienda. Registra hoy tu línea prepaga marcando asterisco 234 numeral para mantenerla activa y conservarla en caso de robo o pérdida. Tenés tiempo hasta el 18 de octubre. Buenos Aires Ciudad. ENACOM. Presidencia de la Nación. Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de $12 millones. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, el único descanso sin interrupción. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Auspicio Aeropuertos Argentina 2000. Vuelve Vamos los Jueves. Aprovecha un 15% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Galicia en las mejores marcas. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Acumulá más ahorro canjeando tus puntos Quiero. Conoce esta y todas las promociones que tenemos para vos en bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes los días jueves. Costo financiero total efectivo, tasa nominal y tasa efectiva anual es 0% cada 1.000 pesos en 3 cuotas. La cuota será 333 pesos con 34. Más información en bancogalicia.com/promociones.